placer estar aquí de nuevo más rápidamente de lo que pensábamos. Solo hace pocos días en este mismo salón tuvimos ocasión de discutir sobre otros temas. Me parece además que la estructura del panel es supremamente interesante. Aquí están reflejadas distintas visiones de personas que con gran lealtad han asumido la discusión en general de todo el proceso y de manera muy constructiva. La doctora Marta Lucía Ramírez ha producido correspondencia, posiciones, cartas que ha dirigido al gobierno, el doctor Roy Barreras en su condición además de congresista, el doctor Barbosa ha hecho publicaciones bastante interesantes, alguna de ellas la mencionaré más adelante. Carlos Holmes pues está francamente en una tarea de búsqueda de un acuerdo nacional. En fin, cada quien desde su punto de vista contribuye a una discusión que yo creo que es bastante enriquecedora por definición. Pero quiero comenzar primero con una manifestación más general. Yo tengo la sensación de que esta discusión sobre el acuerdo nació con un sesgo, porque apareció de manera, yo no digo que malintencionada, pero con un propósito, apareció como una especie de concesión enorme a las FARC. Y esa es una visión absolutamente equivocada. Lo que se busca con esta fórmula jurídica acordada es brindar seguridad, garantía de seguridad a lo que se acuerde. La garantía de seguridad es útil para todos, incluso para el gobierno, para el Estado colombiano. Lo que no nos puede volver a pasar, como ocurrió con el M-19, es que hubo que hacer una ley de reindulto, porque la solidez jurídica de las primeras decisiones no quedó afianzada como esperamos quede a través del blindaje jurídico que se ha convenido. Pero no basta y no agota el problema pensar en un miembro de las FARC. ¿Por qué no pensamos también en un coronel que se haya salido de la línea democrática oficial y del cumplimiento de su deber y tenga que responder ante la Justicia Especial para la Paz? ¿No es legítimo que ese coronel también quiera seguridad para él? Esto no es solo un problema de las FARC, es un problema de todos los responsables. Y si un empresario resolvió financiar la Comisión de Graves Crímenes Internacionales y también quiere ir a la JEP, decir verdad, reparar y recibir una sentencia de esa jurisdicción, ¿no quiere también seguridad jurídica? Luego, me parece que hay que reencauzar la discusión. El propósito es la seguridad jurídica para todos. Y ese me parece que es el centro de gravedad. Y cuando digo que para todos, incluyo también el propio Estado. Repito, lo que no le puede pasar a Colombia es que terminemos un conflicto y que se reinicien después discusiones sobre la naturaleza de la solidez jurídica de lo acordado. Y además, desde el punto de vista del gobierno, lo que queremos es cumplir la palabra empeñada. Por ejemplo, cuando se habla del bloque de constitucionalidad, más allá de los tecnicismos, quitémosle algo de tecnicismo a esto. Lo que se quiere es dar la garantía de que el Estado y el gobierno en particular cumplirá la palabra y que los acuerdos son para desarrollarlos lealmente, de manera genuina. Por eso el bloque de constitucionalidad iluminará el desarrollo de los acuerdos, sencillamente en la garantía de buena fe, de que lo que estamos haciendo en La Habana tiene que ser cumplido y tiene que ser cumplido de cara a las FARC, pero también a los demás involucrados en este larguísimo conflicto de más de 50 años. Ahora voy a tratar, acto seguido, de ir a los temas más concretos y característicos de la discusión a la que hemos sido convocados. Y allí pido perdón de antemano porque algunos temas son bastante técnicos. A mí, francamente, me da pena, y particularmente con los medios de comunicación, porque es que nos hemos encerrado como en una burbuja de juristas de cosas que realmente son mucho más sencillas y que deberían tener un curso más político que jurídico, pero bueno, tenemos que afrontar la discusión. Lo primero que hay que reconocer es que la discusión ha estado confusa, ¿cierto? Y es verdad, y creo que es verdad por varias razones, algunas de las cuales serán objeto de reflexión posterior. En primer lugar, porque hay un grado de innovación en la fórmula, eso hay que reconocerlo. Luego dijéramos, para muchos de mis colegas resultó un poco sorpresiva una configuración que luego, como contiene elementos novedosos, y volveré sobre eso, pues dijéramos genera discusiones y algún grado de desconcierto. Me parece que ahí hay un problema real. En segundo lugar, ya lo dije,
se tomó el sesgo de una gran concesión a las FARC y me parece que esa es una visión muy desequilibrada de lo que realmente se hizo. En tercer lugar, viene un elemento netamente mecánico, pero pese a que parezca tan humilde, es parte de lo que contribuyó a crear la confusión. Y yo me remito a los juegos infantiles. Recordemos un rompecabezas. Lo que se pactó con las FARC, que es este documento, es la pieza de un rompecabezas que se integrará a este otro, que es un acto de reforma constitucional que está en discusión en el Congreso. Luego, cuando usted encaja las dos piezas, encuentra la solidez de lo que se hizo, cosa que es difícil de aprehender porque la discusión se centró exclusivamente en el texto adicional y no en todo el texto. Voy a poner un ejemplo que me parece que es el más claro. ¿Se puso en duda la refrendación popular? No. La refrendación popular está en el acto legislativo, en varias ocasiones. Hay un parágrafo que dice, este procedimiento solo podrá aplicarse una vez se haya firmado y refrendado popularmente el acuerdo final. Luego yo pido que para la discusión entonces tengamos en consideración ese juego del rompecabezas y esto hay que mirarlo de manera integral. Ahora bien, como el comunicado solo contenía lo acordado con las FARC, en esa estructura que los abogados manejamos pero que confunde, donde se decía que se incorpora un artículo transitorio, que se quita otro, que luego se discutirá tal, pues realmente puede haber creado confusión y todos debemos asumir algo de responsabilidad por eso. Pero ¿por qué hicimos esto? Hombre, porque es que estas son discusiones supremamente difíciles y dijéramos, hay desconfianza. Es posible que muchas veces las FARC no nos crean. Entonces, si uno empieza a negociar, entre comillas, un comunicado más explicativo, pues nos estaremos 4 años más allá tratándolo. Por eso decidimos publicar el material bruto. Esto fue lo que se acordó. Pero claro, esa forma de presentar un acuerdo, pues yo creo que generó confusión. Esa, dijéramos, me parece que es una primera consideración que quería hacer. En segundo lugar, además de la ventaja sobre seguridad jurídica, que no es una ventaja, es una necesidad. Yo repito, de todos, pero también de una guerrilla. Una guerrilla en armas no va a proceder a dejar las armas y a reincorporarse a la vida civil si no tiene la garantía de que no va a ser traicionada. Por 1000 razones históricas que podemos discutir, estar de acuerdo o no, en su mente las FARC tienen un recuento histórico, ellos, suyo propio, de que movimientos de izquierda, movimientos insurgentes han sido traicionados por el Estado. Esa es una lectura que tienen muy acentuada, se remontan a José Antonio Galán, los guerrilleros liberales, en fin. Luego me parece que es una cosa elemental, que no deberíamos discutir, que el Estado tiene que hacer un esfuerzo de decirle a las FARC, tienen garantías, primero de supervivencia, y por eso estamos trabajando en un esquema de garantías, y garantías de tipo jurídico. Me parece que no vamos a poder terminar este conflicto si uno no es capaz de decirle a las FARC y a los otros actores que tienen garantías, y si se genera una tormenta alrededor de una fórmula cuyo propósito es ese, pero que además pasa genuinamente por los elementos centrales del Estado de Derecho. Pero adicionalmente, lo que estamos discutiendo en paralelo es todo el tema de dejación de armas. Para que ese tema fructifique, que es lo que queremos los colombianos, pues me parece legítimo que una guerrilla diga, hablemos también de qué garantías jurídicas yo tengo, de que esto luego no lo deformen ni me incumplan. Por eso digo que esta discusión debería ser más sencilla. A veces creo que los abogados enredamos mucho las cosas, sinceramente, y lo digo como abogado. Esto es un tema mucho más sencillo y eso es realmente de lo que se trata, de brindar garantías, de facilitar la dejación de armas y de ponerle fin a este conflicto. También se dijo que este era un caso de ensillar sin traer las bestias. Leí algún comentarista que decía, no, pero ¿cómo así que un procedimiento tan complejo para un acuerdo que no lo tenemos? Es al revés. Este no es un caso de ensillar sin traer las bestias, pero uno sí tiene que preparar las sillas mientras las bestias llegan. No podemos ir a la colombiana, que algún día, pronto, ojalá, firmemos un acuerdo con las FARC y en ese momento nos pongamos brillantes y haya que decirle a las FARC, bueno, quédense en el monte, esperen, yo me voy a gastar 1 año en el Congreso sacando una serie de instrumentos. ¿Cómo no va a tener una enorme lógica que tengamos los instrumentos? Los instrumentos son herramientas. Nadie está diciendo que estamos anteponiendo la aprobación de un acuerdo desconocido, eso no es cierto.
los colombianos lo dirán, el Congreso lo dirá, la Corte tiene controles, pero estamos preparando un camino, una herramienta. La herramienta es neutral, es una herramienta que facilita brindar garantía y luego, cuando tengamos un acuerdo y sujeto a la refrendación popular, pues ponemos en marcha los procedimientos. Luego viene entonces el tema de la definición y la discusión sobre el acuerdo especial. Y aquí entro en un terreno un poco más técnico. Yo quisiera pedir excusas, pero también quiero ir a fondo, porque esto no es ninguna improvisación. Detrás de esto hay un raciocinio que yo creo que es bastante sólido. El derecho internacional humanitario busca regular los métodos usados en desarrollo de los conflictos armados y limitar sus efectos brindando protección a las personas que no participan en las hostilidades. Esa es la esencia del DIH, del Derecho Internacional Humanitario, que gira primordialmente a través de las normas provenientes de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Ahí está, ese es el Derecho Internacional Humanitario. Es un proceso de humanización de una guerra. En el artículo 3, común a los protocolos, se dijo esto literalmente. Además de todo el elemento convencional de Ginebra, además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio. Luego, en su origen, y esto sí hay que reconocerlo, parte de la discusión confusa ha sido eso. En su origen, en la visión clásica de los acuerdos especiales, se trataba de extender o desarrollar normas cuyo propósito era regular una guerra que se suponía que seguía. Y por eso, dijéramos, la sorpresa de algunos de mis colegas, porque esa era la visión, llamémosla restringida, clásica de los acuerdos especiales. Entonces se tomaban acuerdos sobre intercambio de prisioneros, etcétera, acuerdos de carácter humanitario. Pero a raíz de estas discusiones comenzó a abrirse el espacio de los acuerdos especiales para darle un rango mayor, una mayor amplitud. El argumento que es brillante, es tan contundente que yo sé que pone a nuestros colegas a reflexionar, es el siguiente. Si los acuerdos especiales buscan humanizar la guerra y, por lo tanto, lograr que cese el sufrimiento de la población, ¿no es el fin del conflicto y un acuerdo de paz el mejor modo de lograr ese objetivo? El argumento, repito, es tan brillante y tan contundente que pues la gente sospecha, pero ahora voy a tratar de señalar cuál es el camino que hemos seguido. Pero yo sí creo que hay una gran verdad en esto. No logra uno a través de un acuerdo de paz que cese el sufrimiento de los colombianos inmersos en este largo conflicto. Pero quiero repetir con toda honestidad intelectual que originalmente la visión era más restringida y se fue ampliando. Varios juristas empezaron a trabajar en el tema, aquí hay varios de ellos, pero además, aquí no hay ninguna improvisación. El gobierno, el 11 de abril de 2016, hizo una consulta al Comité Internacional de la Cruz Roja, que es la autoridad máxima en esta materia. El 11 de abril recibimos la respuesta. Y la pregunta era esa: señores Cruz Roja, ¿ustedes creen que un acuerdo especial puede ampliar su rango de tal manera que uno pueda canalizar un acuerdo de paz por la vía de un acuerdo especial? Y entonces nos responden lo siguiente, que me parece que es extraordinariamente positivo. Dice, considerando que el propósito de los acuerdos especiales es motivar a las partes afectadas para buscar una mejor protección, su contenido puede ser más amplio. Por ejemplo, contemplando normas del DIH convencional o consuetudinario más allá de únicamente las normas del Convenio de Ginebra. Y aquí viene la clave. Dice, al mismo tiempo, excúsenme que lea, pero esto es textual, esto no es un invento mío. Al mismo tiempo, los acuerdos especiales también pueden prever mecanismos u otras medidas concretas que faciliten la implementación de las obligaciones de las partes. Para el CICR, el artículo 3 común podría ser implementado a través de acuerdos de paz. Repito, para el CICR, máxima autoridad mundial, el artículo 3 común podría ser implementado a través de acuerdos de paz. En la medida en que estos acuerdos de paz contengan disposiciones que impliquen la entrada en vigor del DIH,
Por ejemplo, el caso de las obligaciones en relación con la persecución penal de los crímenes de guerra, en relación con la situación de los restos humanos, etcétera, pueden tener un rango más amplio que el que tradicionalmente se ha consagrado. Luego dijéramos, vuelvo a lo que señalé al principio, hay innovación, pero esto no es un acto de locura ni de improvisación. Sí es cierto que estamos ampliando el rango, el margen de los acuerdos especiales en aras de brindar seguridad para lograr un acuerdo de paz. Lo que sí el gobierno rechazó desde un principio y mantuvo esa tesis es una especie de apéndice que le surgió a la tesis, según el cual, por ser acuerdo especial, ingresaba directamente al bloque de constitucionalidad, cosa que sí, francamente, nunca aceptamos, y no lo aceptamos por varias razones. En primer lugar, y aquí vuelvo al CICR, en ningún caso el reconocimiento de un acuerdo como acuerdo especial afectará el estatuto de las partes que lo suscriben, más allá de las obligaciones que emergen y que recaen sobre ellas. Luego, primero, para evitar los mitos, porque esto se llenó de mitos, lo primero, no cambia la naturaleza de las FARC. Segundo, no es un tratado, las FARC no son un sujeto de derecho internacional. En consecuencia, no puede suscribir tratados. Y lo dijo la Corte Constitucional desde la sentencia 255 cuando habló de los acuerdos especiales, claramente dijo cuál era su utilidad, pero no son tratados ni pueden someterse a ese trámite de incorporación. Y tercero, en todo caso, por lo tanto, no hay una incorporación automática. Allí es donde surge todo este periplo que sé que es abigarrado, pero que es necesario, en virtud del cual se reconoce el carácter de acuerdo especial el día que tengamos un acuerdo final. Segundo, se incorpora al bloque de constitucionalidad, tema sobre el cual volvería ahora. Tercero, se incorpora a través de una ley el texto de los acuerdos y se incorpora la justicia especial de paz para darle solidez a la misma, lo cual implica garantías no solo para las FARC, lo repito, para agentes del Estado y para terceros. Eso es producto, por tanto, de una ampliación de los acuerdos especiales, pero de la negativa a creer que por detrás, por la cocina, podíamos reformar la Constitución. Luego, el argumento que se ha usado del golpe de Estado es absolutamente inapropiado, falso, no tiene un milímetro de verdad, es exactamente lo contrario. Esta medida adoptada y pactada, si el Congreso la aprueba, lo primero es que tiene que pasar por el Congreso. Lo segundo es que en su desarrollo es el Congreso el que toma decisiones que son sometidas a un control constitucional de la Corte Constitucional, un control que es automático. Luego, ni siquiera se exige que alguien demande esto. Necesariamente la Corte Constitucional va a tomar en consideración todo el enjambre de decisiones que se han tomado a la luz de principios rectores de esta materia. Pero además hay una refrendación popular, como ya lo leí, refrendación popular que no está en duda. Aquí también ha surgido un nuevo mito. El plebiscito no ha sido aceptado por las FARC. Hay que decirlo con toda honestidad. Este es el momento en que no han aceptado el plebiscito. Esa es una norma legal que está en manos de la Corte Constitucional. El gobierno espera que la Corte dé su dictamen con tranquilidad, con respeto por la Corte. Lo que sí han dicho las FARC, últimamente el jefe de la delegación de las FARC en 2 ocasiones lo dijo, es que sí creen que tiene que haber una consulta a los ciudadanos. Ese es un elemento central de lo que se pactó desde el principio en La Habana. Alguien me dijo, hombre, pero ustedes realmente, ¿por qué enredaron esto con la tal consulta? Eso era una cosa entre las FARC y el gobierno, y así son los acuerdos con la guerrilla. No, son tan duras las decisiones que tenemos que tomar los colombianos que la mayor fuente de legitimidad no es toda esta discusión jurídica, perdóname que lo diga, la mayor fuente de legitimidad es que los colombianos, un grueso de los colombianos, no hay unanimidad, pero que acepte que hay una decisión que le da solidez política y jurídica que se proyecte en el futuro. De eso es realmente de lo que se trata. Por eso digo que esta es una discusión extraordinariamente mucho más sencilla. Ese, dijéramos, es el ámbito en lo que estamos discutiendo, con una secuencia que incluye, como ya lo dije, la refrendación popular. Francisco Barbosa, el 11 de mayo en El Tiempo, hizo a propósito también publicó una columna que me pareció muy interesante y que deberíamos volverla a leer y meditar sobre lo que ocurrió alrededor de los tratados de Neerlandia, Wisconsin y Chinácota sobre el fin de la Guerra de los 1000 días. Por ahora, para no gastar demasiado tiempo, probablemente él pudiera tomar una
mayor reflexión y explicación sobre eso. Pero eso es lo que podría inferirse de allí, es que desde su origen en la Constitución de 1863, a través del derecho de gentes, de alguna manera ya estaba, como quien dice, el embrión de esto que estamos haciendo aquí. Y si uno quiere ser leal, regresa a la sentencia de la Corte Constitucional, que creo que es la 255, espero no acordarme, donde cuando dice que los acuerdos especiales no son tratados, sin embargo dice, son instrumentos que sí contribuyen a la paz. Esa es una sentencia muy importante y yo creo que debemos volver. De cierta manera, la Corte Constitucional como que tenía una cierta ya visión, una puerta entreabierta sobre lo que estamos haciendo. Luego viene entonces la discusión sobre la incorporación al derecho interno. Ya de alguna manera la toqué, no me voy a detener en esto, pero sí quiero ratificar que en ese punto el gobierno siempre estuvo coherentemente exigiendo un tipo de incorporación a través de los mecanismos del Estado de Derecho. El 3 de mayo, aquí, en este salón, perdónenme que uno se cite a sí mismo, que eso es como que es muy feo, pero en este caso, pues, dijéramos que es un elemento de archivo que me parece que de memoria que tiene cierta importancia. Aquí en este mismo sitio dije yo, creemos que el Congreso y la Corte Constitucional son instituciones claves para alcanzar la deseada seguridad jurídica. La Mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución. Sabemos que van a ser necesarias reformas constitucionales y el compromiso del Gobierno es promoverlas y convocar a los órganos competentes para lograrlo. Pero para que esté claro, en La Habana no se hará una Constitución en la sombra. El camino, esto ocurría en la discusión que tuvimos aquí en el Externado de Colombia alrededor del tema, el camino hacia el posconflicto. Viene luego el tema del bloque de constitucionalidad, que también ha generado ciertas interpretaciones que han generado preocupación. Ayer en el Consejo Gremial un ilustre jurista nos dijo, hombre, ustedes lo que están haciendo es dos constituciones paralelas, la nueva con las FARC y la otra, y la nueva va a terminar infectando la otra, porque entonces esto hace metástasis y ustedes lo que están es sometiendo la Constitución al Acuerdo de La Habana. No, por favor. Cuando se habla del ingreso al bloque de constitucionalidad, que es la guía y la garantía de la buena fe del gobierno, de que tenemos que cumplir, de que esto es en serio, lo que estamos diciendo es que ese bloque de constitucionalidad se aplica a las normas que desarrollen los acuerdos. Luego no hay ningún riesgo de metástasis. Cuando desarrollemos los acuerdos, pues uno tiene que ser leal con lo que pactó y para eso hay control constitucional, para que la Corte diga, esta ley corresponde a los valores y principios de lo acordado, no para que luego todo el andamiaje jurídico quede sometido a los acuerdos. Aparte de ser una decisión de carácter temporal, este es un proceso que tomará un tiempo específico de desarrollo de los acuerdos, al cabo del cual unas FARC sin armas estarán haciendo política y continuará la discusión ciudadana normal en una sociedad con una democracia normalizada. Eso es de lo que se trata. Luego, dijéramos, las dudas que han surgido sobre la apelación al bloque de constitucionalidad, dijéramos que son infundadas. Repito, esa óptica a partir de los acuerdos se aplica a los desarrollos de lo acordado, que es la frase textual que tiene el documento de La Habana. Han surgido otras discusiones, algunas muy técnicas. Yo repito que a mí no me parece que ese sea un buen camino, esto es mucho más sencillo, pero bueno. Se dijo que el tema de la consecutividad y de la unidad de materia, que entonces era una sorpresa que aparecía a última hora el gobierno. En primer lugar, desde el punto de vista estrictamente técnico, eso no es cierto. Hay constancias e incluso proposiciones votadas y negadas durante la discusión desde sus orígenes. Dijéramos, en términos de la sentencia de la Corte Constitucional última sobre principio de consecutividad, nosotros queremos que sea salvaguardado ese principio, porque este no es un tema nuevo en el sentido de que tanto el bloque de constitucionalidad como el acuerdo especial fue sometido a votación, negado, pero a la luz de las sentencias de la Corte es eso lo que se exige para que un tema quede vivo. Pero además, en esto de la consecutividad, yo creo que debiéramos respirar un poco los colombianos. Uno no puede llegar al extremo, la Corte por fortuna no ha llegado a ese extremo, de que los 4 debates o los 8 en materia constitucional
son para que un texto único, unívoco, con puntos y comas, tenga que ser votado el mismo 4 u 8 veces. Eso demerita la labor de un Congreso, que tiene que ser reflexivo. Las normas se discuten y, claro, sufren transformaciones, de lo contrario, ¿para qué es la discusión? Luego uno no puede llegar al extremo al que se puede llegar al desarrollo de ese principio de consecutividad. Ayer con los gremios yo recordaba, a ver, ¿eso de dónde salió? Contemos la historia del principio de consecutividad. Salió porque existía una figura que se llamaba el mico. Entonces, los congresistas solían aparecer a última hora con el mico. Entre otras cosas, el mico privilegiado era el aumento de las dietas en esa época. En el último debate subían las dietas y entonces salía una ley a las 11:55 de la noche y nadie se dio cuenta. Eso es lo que lleva a la Constitución del 91 a decir una cosa razonable. No, usted tiene que tener unidad de materia y tiene que haber discutido los temas, pero no una camisa de fuerza que impida la discusión. Lo que pasa es que por un extraño fenómeno de evolución darwiniana, lo que era ese tipo de mico hace 20 años, ahora es todo lo que a uno no le guste de una ley, lo llama mico. Lo ven ustedes en los titulares de prensa, le metieron un mico a una cosa, no, un mico es una cosa que a uno no le gusta hoy. Hay una deformación del origen de una norma de estas que tiene plena sabiduría. Ya concluyo, señores, entonces, diciendo de nuevo que la teoría del golpe de Estado realmente no se sostiene. Es muy difícil discutir así. Me parece que allí sí hubo, francamente, una aseveración que no corresponde en lo más mínimo a la realidad. Por el contrario, aquí hay una arquitectura que toma en consideración el Congreso, enormes poderes a la Corte y una refrendación popular que es también un gesto democrático. Cuando salió la ley del plebiscito, que puede tener defectos y no sabemos qué va a decir la Corte, ¿no? Pues dijéramos, en esto nadie puede ser dogmático, pero me parece que no se valoró el gesto mismo. De ambas partes lo que dijeron en el 2012 es, mire, lo que acordemos aquí tiene que pasar por el aval, tiene que pasar por el examen de los ciudadanos colombianos. Ese es un gesto de amplia decisión democrática. Me parece que sacar de allí la idea de la arbitrariedad napoleónica de un presidente realmente es un despropósito. Hombre, discutamos con más calma. Creo que hay demasiado odio en esta sociedad. Hagamos este tipo de discusiones razonables, con fundamento en la verdad, dejando por fuera los mitos y las interpretaciones que terminan siendo, aún sin proponérselo, malintencionadas. Muchas gracias, señores.